se enfoca. En este punto, su lenguaje corporal me decía que no podía esperar para sumergirse en estas aguas aparentemente peligrosas. Aclarando su garganta, Craig comenzó. Con todo respeto, dijo, Michael Mark es un filósofo, no un historiador, y no creo que entienda el oficio del historiador. Para un filósofo, si algo es inconsistente, la ley de la contradicción dice que esto no puede ser cierto. Deséchalo. Sin embargo, el historiador mira estas narrativas y dice, veo algunas inconsistencias, pero noto algo sobre ellas. Todos están en los detalles secundarios. El núcleo de la historia es el mismo. José de Arimatea toma el cuerpo de Jesús y lo pone en una tumba. La tumba es visitada por un pequeño grupo de mujeres seguidoras de Jesús temprano en la mañana del domingo siguiente a la crucifixión, y encuentran que la tumba está vacía. Ven una visión de ángeles que dicen que Jesús ha resucitado. El historiador cuidadoso, a diferencia del filósofo, no tira al bebé con el agua sucia. Él dice que esto sugiere que hay un núcleo histórico en esta historia que es confiable y en el que se puede confiar, sin importar cuán conflictivos puedan ser los detalles secundarios. Así que, podemos tener gran confianza en el núcleo que es común a las narrativas. Y eso sería acordado por la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento hoy en día, incluso si hay diferencias en cuanto a los nombres de las mujeres, la hora exacta de la mañana, el número de ángeles, y así sucesivamente. Ese tipo de discrepancias secundarias no incomodarían a un historiador. Incluso el historiador generalmente escéptico, Michael Grant, miembro del Trinity College de Cambridge y profesor en la Universidad de Edimburgo, concede en su libro Jesús y la revisión de los historiadores sobre los Evangelios. Es cierto que el descubrimiento de la tumba vacía es descrito de manera diferente por los varios Evangelios, pero si aplicamos el mismo tipo de criterios que aplicaríamos a cualquier otra fuente literaria antigua, entonces la evidencia es lo suficientemente firme y plausible como para requerir la conclusión de que la tumba fue efectivamente encontrada vacía. A veces, mientras cubro juicios penales, he visto a dos testigos dar el mismo testimonio, hasta en los detalles más minuciosos, solo para encontrarse desmantelados por el abogado defensor por haber conspirado antes del juicio. Así que le comenté a Craig, supongo que si los 4 evangelios fueran idénticos en sus minucias, eso habría levantado sospechas de plagio. Sí, ese es un muy buen punto, dijo. Las diferencias entre las narrativas de la tumba vacía sugieren que tenemos múltiples atestiguaciones independientes de la historia de la tumba vacía. A veces la gente dice que Mateo y Lucas simplemente plagiarizaron a Marcos, pero cuando miras las narrativas de cerca, ves divergencias que sugieren que, incluso si Mateo y Lucas no conocían el relato de Marcos, sin embargo, también tenían fuentes separadas e independientes para la historia de la tumba vacía. Así que, con estos relatos múltiples e independientes, ningún historiador desestimaría esta evidencia solo por discrepancias secundarias. Déjame darte un ejemplo secular. Tenemos 2 narrativas de Aníbal cruzando los Alpes para atacar Roma, y son incompatibles e irreconciliables. Sin embargo, ningún historiador clásico duda del hecho de que Aníbal llevó a cabo tal campaña. Esa es una ilustración no bíblica de cómo las discrepancias en detalles secundarios no socavan el núcleo histórico de una historia histórica. Acepté el poder de ese argumento, y al reflexionar sobre la crítica a Marcos, me pareció que algunas de sus supuestas contradicciones podrían reconciliarse con bastante facilidad. Le mencioné esto a Craig diciendo, ¿no hay formas de armonizar algunas de las diferencias entre estos relatos? Sí, es cierto, las hay, respondió Craig. Por ejemplo, el momento de la visita a la tumba. Un escritor podría describirlo como aún oscuro, mientras que el otro podría decir que estaba amaneciendo, pero eso es un poco como el optimista y el pesimista discutiendo si el vaso estaba medio vacío o medio lleno. Era alrededor del amanecer, y estaban describiendo la misma cosa con diferentes palabras. En cuanto al número y los nombres de las mujeres, ninguno de los evangelios pretende dar una lista completa. Todos incluyen a María Magdalena y a otras mujeres, así que probablemente había un grupo de estos primeros discípulos que incluía a los nombrados y probablemente a un par de otros. Creo que sería pedante decir que eso es una contradicción.
¿Qué pasa con los diferentes relatos de lo que sucedió después?, pregunté. Marcos dijo que las mujeres no le dijeron a nadie, y los otros evangelios dicen que sí. Craig explicó que, cuando miras la teología de Marcos, le encanta enfatizar el asombro, el miedo, el terror y la adoración en la presencia de lo divino. Así que esta reacción de las mujeres, de huir con miedo y temblor, y no decir nada a nadie porque tenían miedo, es parte del estilo literario y teológico de Marcos. Podría ser que este fue un silencio temporal, y luego las mujeres regresaron y contaron a los demás lo que había sucedido. De hecho, concluyó con una sonrisa, tenía que ser un silencio temporal. Lo contrario, Marcos no podría estar contando la historia al respecto. Quería preguntar sobre otra discrepancia comúnmente citada. Jesús dijo en Mateo 12, versículo 40, «Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra». Sin embargo, los evangelios informan que Jesús estuvo realmente en la tumba un día completo, 2 noches completas y parte de 2 días. ¿No es este un ejemplo de que Jesús se equivocó al no cumplir su propia profecía? Algunos cristianos bien intencionados han utilizado este versículo para sugerir que Jesús fue crucificado el miércoles en lugar del viernes para obtener el tiempo completo, dijo Craig. Pero la mayoría de los eruditos reconocen que, según el cálculo del tiempo judío temprano, cualquier parte de un día contaba como un día completo. Jesús estuvo en la tumba el viernes por la tarde, todo el sábado y el domingo por la mañana. Según la forma en que los judíos conceptualizaban el tiempo en ese entonces, esto habría contado como 3 días. Una vez más, concluyó, ese es solo otro ejemplo de cómo muchas de estas discrepancias pueden ser explicadas o minimizadas con algo de conocimiento previo, o simplemente pensándolas con una mente abierta. Los evangelios coinciden en que la tumba vacía fue descubierta por mujeres que eran amigas y seguidoras de Jesús. Pero eso, en la estimación de Marcos, hace que su testimonio sea sospechoso, ya que probablemente no eran observadores objetivos. Así que le planteé la pregunta a Craig. ¿La relación de las mujeres con Jesús pone en duda la fiabilidad de su testimonio? Sin darme cuenta, había caído justo en la trampa de Craig. De hecho, este argumento se vuelve en contra de las personas que lo utilizan, dijo Craig en respuesta. Ciertamente, estas mujeres eran amigas de Jesús, pero cuando entiendes el papel de las mujeres en la sociedad judía del primer siglo, lo que realmente es extraordinario es que esta historia de la tumba vacía presente a mujeres como las descubridoras de la tumba vacía. En primer lugar, las mujeres estaban en un peldaño muy bajo de la escalera social en la Palestina del primer siglo. Hay antiguos dichos rabínicos que decían que las palabras de la ley sean quemadas en lugar de ser entregadas a las mujeres. Y bendito sea el que tiene hijos varones. Pero ay de aquel cuyas hijas son mujeres. El testimonio de las mujeres se consideraba tan inútil que generalmente no se les permitía servir como testigos legales en un tribunal judío. A la luz de esto, es absolutamente notable que los principales testigos de la tumba vacía sean estas mujeres que eran amigas de Jesús. Cualquier relato legendario posterior habría retratado sin duda a los discípulos varones como los descubridores de la tumba, Pedro o Jonás, por ejemplo. El hecho de que las mujeres sean las primeras testigos de la tumba vacía se explica de manera más plausible por la realidad de que, les guste o no, fueron las descubridoras de la tumba vacía. Esto muestra que los escritores del Evangelio registraron fielmente lo que sucedió, incluso si era embarazoso. Esto habla de la historicidad de esta tradición, en lugar de su estatus legendario. La explicación de Craig, sin embargo, dejó otra pregunta en el aire. ¿Por qué iban las mujeres a ungir el cuerpo de Jesús si ya sabían que su tumba estaba sellada de manera segura? ¿Tienen sentido sus acciones?, pregunté. Craig pensó por un momento antes de responder, esta vez no en su voz de debatiente, sino en un tono más tierno. Lee, siento firmemente que los académicos que no han conocido el amor y la devoción que estas mujeres sentían por Jesús no tienen derecho a emitir juicios fríos sobre la viabilidad de lo que querían hacer.
Para las personas que están de duelo, que han perdido a alguien a quien amaban y seguían desesperadamente, querer ir a la tumba con la esperanza de ungir el cuerpo, simplemente no creo que algún crítico posterior pueda tratarlos como robots y decir que no debieron haber ido. Se encogió de hombros. Tal vez pensaron que habría hombres alrededor que podrían mover la piedra. Si había guardias, tal vez pensaron que lo harían. No lo sé. Ciertamente, la noción de visitar una tumba para verter aceites sobre un cuerpo es una práctica judía histórica. La única pregunta es la viabilidad de quién movería la piedra por ellos. Y no creo que estemos en la posición correcta para emitir un juicio sobre si debieron haberse quedado en casa. Al prepararme para mi entrevista con Craig, había escuchado a más de un escéptico afirmar que un argumento importante en contra de la tumba vacía es que ninguno de los apóstoles, incluido Pedro, se molestó en señalarlo en su predicación. Pero cuando le pregunté a Craig sobre este tema, sus ojos se abrieron. Simplemente no creo que eso sea cierto, respondió, con un poco de asombro en su voz. Mientras recogía su Biblia y se dirigía al segundo capítulo de los Hechos, que registra el sermón de Pedro en Pentecostés, la tumba vacía se encuentra en el discurso de Pedro, insistió Craig. Él proclama en el versículo 24 que Dios lo resucitó de entre los muertos, liberándolo de la agonía de la muerte. Luego cita un salmo sobre cómo Dios no permitiría que su santo experimentara corrupción. Esto había sido escrito por David, y Pedro dice, puedo decirles con confianza que el patriarca David murió, y fue sepultado, y su tumba está aquí hasta el día de hoy. Pero, dice Cristo, fue abandonado al reino de los muertos, ni su cuerpo vio corrupción. Dios ha resucitado a su Jesús, y todos nosotros somos testigos de ello. Craig miró hacia arriba desde la Biblia. Este discurso contrasta la tumba de David, que permaneció hasta ese día, con la profecía en la que David dice que Cristo sería levantado, su carne no sufriría corrupción. Es claramente implícito que la tumba quedó vacía. Luego se volvió a un capítulo posterior en el libro de los Hechos. En Hechos 13, versículos 29 al 31, Pablo dice, cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito sobre él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y durante muchos días fue visto por aquellos que habían viajado con él desde Galilea a Jerusalén. Ciertamente, la tumba vacía está implícita allí. Cerró su Biblia. Luego agregó, creo que es bastante rígido e irrazonable sostener que estos primeros predicadores no se referían a la tumba vacía, solo porque no usaron las dos palabras específicas, tumba vacía. No hay duda de que ellos sabían y que sus audiencias entendían por su predicación que la tumba de Jesús estaba vacía. Pasé la primera parte de nuestra entrevista cuestionando a Craig con objeciones y argumentos desafiando la tumba vacía. Pero de repente me di cuenta de que no le había dado la oportunidad de exponer su caso afirmativo. Aunque ya había aludido a varias razones por las que cree que la tumba de Jesús estaba desocupada, le dije, ¿por qué no me das tu mejor argumento? Convénceme con tus 4 o 5 mejores razones de que la tumba vacía es un hecho histórico. Craig aceptó el desafío. Uno por uno, expuso sus argumentos de manera concisa y poderosa. Primero dijo, la tumba vacía está definitivamente implícita en la tradición temprana que se transmite por Pablo en 1 Corintios 15, que es una fuente de información histórica sobre Jesús muy antigua y confiable. En segundo lugar, el sitio de la tumba de Jesús era conocido tanto por cristianos como por judíos, así que, si no estuviera vacía, sería imposible que un movimiento fundado en la creencia en la resurrección hubiera surgido en la misma ciudad, donde este hombre había sido ejecutado y enterrado públicamente. En tercer lugar, podemos deducir por el lenguaje, la gramática y el estilo que Marcos obtuvo su historia de la tumba vacía, en realidad, toda su narrativa de la pasión, de una fuente anterior. De hecho, hay evidencia de que fue escrito antes del año 37 después de Cristo, lo cual es demasiado temprano para que la leyenda lo haya corrompido seriamente. A. N. Sherwin White, respetado historiador clásico grecorromano de la Universidad de Oxford, dijo que no tendría precedentes en la historia que una leyenda creciera tan rápido y distorsionara significativamente los evangelios.
Cuarto, está la simplicidad de la historia de la tumba vacía en Marcos. Los relatos apócrifos ficticios del siglo II contienen todo tipo de narrativas floridas, en las que Jesús sale de la tumba en gloria y poder, siendo visto por todos, incluidos los sacerdotes, las autoridades judías y los guardias romanos. Así es como se leen las leyendas, pero éstas no aparecen hasta generaciones después de los eventos, es decir, después de que los testigos oculares han fallecido. En contraste, el relato de Marcos sobre la historia de la tumba vacía es austero en su simplicidad y está adornado por reflexiones teológicas. Quinto, el testimonio unánime de que la tumba vacía fue descubierta por mujeres argumenta a favor de la autenticidad de la historia, porque esto habría sido embarazoso para los discípulos admitirlo, y, sin duda, habría sido encubierto si esto fuera una leyenda. Sexto, la primera polémica judía presupone la historicidad de la tumba vacía. En otras palabras, no había nadie que afirmara que la tumba aún contenía el cuerpo de Jesús. La pregunta siempre era, ¿qué pasó con el cuerpo? Los judíos propusieron la ridícula historia de que los guardias se habían quedado dormidos. Obviamente, estaban aferrándose a un clavo ardiendo, pero el punto es este. Comenzaron con la suposición de que la tumba estaba vacía. ¿Por qué? Porque sabían que lo estaba. Escuché atentamente mientras Craig articulaba cada punto, y para mí, los 6 argumentos sumaban un caso impresionante. Sin embargo, aún quería ver si había alguna laguna antes de concluir que era a prueba de balas. Kershaw Lake sugirió en 1907 que las mujeres simplemente fueron a la tumba equivocada. Dije. Él dice que se perdieron, y un cuidador en una tumba desocupada le dijo, «Estás buscando a Jesús de Nazaret, no está aquí», y ellos huyeron, asustados. ¿No es esa una explicación plausible? Craig suspiró. Lake no generó ningún seguimiento con esto, dijo. La razón es que el sitio de la tumba de Jesús era conocido por las autoridades judías. Incluso si las mujeres hubieran cometido este error, las autoridades habrían estado más que felices de señalar la tumba y corregir el error de los discípulos cuando comenzaron a proclamar que Jesús había resucitado de entre los muertos. No conozco a nadie que sostenga la teoría de Lake hoy en día. Francamente, otras opciones tampoco sonaban muy probables. Obviamente, los discípulos no tenían motivo para robar el cuerpo y luego soportar privaciones y sufrimiento como resultado. Y ciertamente, las autoridades judías no habrían removido el cuerpo. Dije, nos quedamos con la teoría de que la tumba vacía era una leyenda posterior y que para cuando se desarrolló, la gente no pudo refutarla porque la ubicación de la tumba se había olvidado. Ese ha sido el problema desde 1835, cuando David Strauss afirmó que estas historias son legendarias, respondió Greg. Y por eso en nuestra conversación de hoy, nos enfocamos tanto en esta hipótesis legendaria, al mostrar que la historia de la tumba vacía se remonta a unos pocos años después de los propios eventos. Esto hace que la teoría de la leyenda sea inútil. Incluso si hubiera algunos elementos legendarios, en los detalles secundarios de la historia, el núcleo histórico de la historia sigue estando firmemente establecido. Sí, había respuestas para estas explicaciones alternativas. Tras el análisis, cada teoría parecía desmoronarse bajo el peso de la evidencia y la lógica. Pero la única opción que quedaba era creer que el Jesús crucificado regresó a la vida, una conclusión que algunas personas consideran demasiado extraordinaria para aceptar. Pensé por un momento en cómo formularía esto en una pregunta a Craig. Finalmente dije, aunque estas teorías alternativas admitidamente tienen fallas, no son más plausibles que la idea absolutamente increíble de que Jesús era Dios encarnado que resucitó de entre los muertos. Esto, creo, es el problema, dijo, inclinándose hacia adelante. Creo que las personas que defienden estas teorías alternativas admitirían, sí, nuestras teorías son implausibles, pero no son tan improbables como la idea de que ocurrió este espectacular milagro. Sin embargo, en este punto, el asunto ya no es un problema histórico. En cambio, es una cuestión filosófica sobre si los milagros son posibles. ¿Y qué, pregunté, dirías a eso?
Yo argumentaría que la hipótesis de que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos no es en absoluto improbable. De hecho, basándome en la evidencia, es la mejor explicación de lo que ocurrió. Lo que es improbable es la hipótesis de que Jesús resucitó, naturalmente, de entre los muertos. Eso, estaría de acuerdo, es extravagante. Cualquier hipótesis sería más probable que decir que el cadáver de Jesús volvió a la vida espontáneamente. Pero la hipótesis de que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos no contradice la ciencia ni ningún hecho conocido de la experiencia. Todo lo que requiere es la hipótesis de que Dios existe. Creo que hay buenas razones independientes para creer que Él existe. Con eso, Craig añadió este argumento decisivo: mientras la existencia de Dios sea incluso posible, es posible que Él haya actuado en la historia. Al resucitar a Jesús de entre los muertos, Craig, fue convincente. La tumba vacía, admitidamente un milagro de proporciones asombrosas, tenía sentido a la luz de la evidencia, y solo era parte del caso por la resurrección. Desde la casa de Craig en Atlanta, me estaba preparando para ir a Virginia a entrevistar a un experto reconocido sobre la evidencia de las apariciones del Jesús resucitado, y luego a California para hablar con otro académico sobre la considerable evidencia circunstancial. Mientras agradecía a Craig y su esposa Jan por su hospitalidad, reflexioné para mí mismo que, de cerca, con sus jeans azules y calcetines blancos, Craig no parecía el tipo de un adversario formidable que devastaría a los mejores críticos de la resurrección en el mundo. Pero yo había escuchado las grabaciones de los debates por mí mismo. Ante los hechos, han sido impotentes para volver a poner el cuerpo de Jesús en la tumba. Se tambalean, luchan, se aferran a lo imposible, se contradicen, persiguen teorías desesperadas y extraordinarias para tratar de explicar la evidencia. Sin embargo, cada vez, al final, la tumba sigue vacía. Me recordó la evaluación de uno de los intelectos legales más destacados de todos los tiempos, el educado en Cambridge Sir Norman Anderson, quien dio clases en la Universidad de Princeton, recibió una cátedra vitalicia en la Universidad de Harvard y fue decano de la Facultad de Derecho en la Universidad de Londres. Su conclusión, después de una vida analizando este tema desde una perspectiva legal, se resumió en una frase. La tumba vacía, entonces, forma una verdadera roca sobre la cual todas las teorías racionalistas de la resurrección se estrellan en vano.